Bueno, muy bien. Vamos a empezar. Les comparto pantalla. Bien. No, yo acá quería comentarles que puse. ah, Acá donde empieza la parte de control, hay un Word que puse seguimiento de clases de control 2021. A ver si se ve ahí todavía no abrió. ¿Y se ve el Word? ¿Se ve ahí o tengo que compartir de vuelta? Ahí se ve, Leo. Está ok. Ya les comparto entonces. ¿Ahí ven el Word? Sí. Ok. Bueno, no simplemente de las clases y, y bueno, el material que hay en cada clase. En algunos casos, bueno, las clases las empezamos a grabar las últimas desde el 24, la del 24 del 3, 5 del 4 y 7 del 4. Esas están grabadas y están subidas ahora. Las otras tienen el PowerPoint publicado. Así que bueno, digo, la idea es que yo voy completando esto y ustedes chequean de que el material está. Y bueno, la gente que no puede asistir con esta guía puede estar, ¿no? Puede estar al día. ¿Ok? Bueno, entonces cerramos esto. Bien. Entonces, en esta clase vamos a seguir con el tema de control continuo. La clase pasada vimos, o sea, utilizando la herramienta de transformada de Laplace, eh, vimos que era bastante fácil resolver los sistemas, las ecuaciones de los sistemas. Entonces vimos algunos modelos de sistemas, ¿sí? Vimos modelos de sistema eléctrico, de un sistema mecánico, de un sistema hidráulico, cosas básicas, ¿no? Pero se vio de dónde salía el modelo, haciendo algún repaso de física o de alguna materia del estilo. Y luego cómo lo pasamos al dominio del tiempo, o sea, cómo resolvíamos esas ecuaciones diferenciales con transformada de Laplace. ¿Sí? Bueno, entonces en ese sentido vamos a seguir con algunos temas. Por ejemplo, error en estado estable. Es lo que vamos a ver. Ahí está. Minimizar esto. Apago la cámara. Bien. Entonces, qué es el error en estado estable? Nosotros ya vimos, voy a cerrar acá un poquito. Ya vimos que desde el principio que empezamos el curso, que vimos el comportamiento dinámico de sistemas de primer y segundo orden, que en general en las soluciones hay dos partes, o sea, las soluciones en el tiempo hay dos partes. Una que es transitoria, que es la que tiende a desaparecer, tiende a cero cuando t tiende a infinito, cuando el tiempo tiende a infinito, y hay una respuesta en estado estable, que es la respuesta que permanece cuando t tiende a infinito. Y se extinguen los términos transitorios. Entonces, si recuerdan, la respuesta al escalón de un sistema de segundo orden es eso que se presenta ahí. O sea, 1 menos un término que tiene una parte
exponencial negativa y una parte sinusoidal. Entonces, la parte sinusoidal negativa es la que cuando t tiende a infinito, esa parte tiende a cero, sería la parte transitoria. ¿Ah? Y en estado estable es cuando es como dijimos, la parte que queda, ¿tá? Que en este caso sería 1. ¿Sí? En este caso, digamos, el error, el offset es 0, o sea, el escalón es unitario y la salida se aproxima a 1, ¿tá? O sea que no hay error. ¿Ok? Bien. Entonces, bueno, eso es algo de todos los sistemas, el transitorio y la respuesta permanente. Y el objetivo en general es poder llegar al valor de referencia, ¿tá? Con la forma más exacta posible y, bueno, también que sea lo más rápido posible. ¿Tá? Entonces, bueno, le llamamos EDT al error, o sea, la diferencia entre la referencia y la salida. ¿Tá? Y el error en estado estable sería la diferencia entre el valor deseado y la salida, pero una vez que los términos transitorios se extinguen. ¿No? Entonces, bueno, se le llama a ese término ES sub SS, o sea, de steady state. ¿Sí? Entonces se define como o sea, el error en estado estable es el límite del error cuando te tiende a infinito. ¿Sí? Es decir, es la diferencia entre mi valor final, digamos, y el valor de la salida en el tiempo t, y cuando lo hacemos t tender a infinito, nos da el error en estado estacionario, ¿no? Bien, entonces, la transformada de Laplace tiene una herramienta que se llama teorema del valor final, ¿tá? Que lo que nos permite es calcular una función cuando t tiende a infinito, ¿tá? A partir de la transformada de Laplace. ¿Tá? Entonces, el teorema en definitiva del valor final es que el límite de una función f de t cuando t tiende a infinito es igual al límite de s por la transformada de Laplace de f de t, o sea, f de s, cuando s tiende a infinito, a cero, perdón. ¿Tá? Entonces, para que esto pueda utilizarse, se tienen que cumplir dos condiciones. Primero, que f y su derivada tienen transformada de Laplace. ¿Bien? Y después la otra condición es que el producto de S por f de S no tiene que tener polos, o sea, ceros en el denominador, en la mitad derecha del plano S ni sobre el eje imaginario, aunque sí pueden estar en el cero, digamos. O sea, no sé si recuerdan que cuando vimos la parte de composición en fracciones, parciales, ¿tá? Teníamos un cociente, o sea, teníamos una función f de s con un numerador y un denominador. El denominador a veces era del estilo s más a, s más alfa, s más beta, o sea, productos. ¿Tá? Esos serían los polos. Si yo tengo, en definitiva, si yo tengo el denominador un polinomio, los polos son las raíces de ese polinomio. ¿Tá? Entonces, lo que dice acá es que esas raíces no pueden, que pueden ser complejas, porque la transformada de Laplace es un valor complejo, ¿tá? O sea, puede haber números complejos. Entonces, esos polos, esas raíces del denominador, no pueden estar en la mitad derecha del plano imaginario. ¿Tá? Si se imaginan el plano imaginario, ¿tá? Ustedes tienen 4 cuadrantes, ¿bien? O sea, tenemos dos, digamos, si la línea, el eje vertical divide 2 cuadrantes a la derecha y 2 cuadrantes a la izquierda. Bueno, no pueden estar en el cuadrante de la derecha, ni en el eje imaginario, ¿tá? O sea, que tienen que estar del lado izquierdo, ¿tá? O si no, en el cero.
por ejemplo, S, ¿no? S sería una raíz que es 0, ¿no? Que es 0, 0, ¿no? O sea, 0 parte real, 0 parte imaginaria, ¿no? Bueno, esa es la teoría. Entonces, ¿por qué es útil esto? Bueno, si lo aplicamos para el error en estado estacionario, bueno, que es el límite de E de t cuando t tiende a infinito, es decir, aplicamos este teorema que acá habíamos enunciado para f de t, lo aplicamos para el error E. Entonces, el límite cuando t tiende a infinito es nuestro estado estacionario, digamos, el error en estado estable. ¿Ah? Entonces, sería S por la transformada del error cuando S tiende a 0. Entonces, ¿para qué nos sirve esto? Y bueno, porque si nosotros quisiéramos hallar cuál es ese error, ¿ah? No necesitaríamos hacer la transformada, la antitransformada, ¿ah? Y simplemente podríamos evaluar S por E de S, hacer S tender a 0, y ahí nos daría ese error, ¿ah? Es decir, puede haber algún problema en que no nos interese tener toda la función E de t, ¿ah? Sino que lo que nos interesa es ver cuando el error tiende a infinito, o sea, la parte permanente del error. Bien, entonces, bueno, para ver un ejemplo de cómo calcular esto que se ve acá, vamos a considerar un sistema de control, un lazo cerrado, pero con realimentación unitaria. ¿Ah? Ya voy a pasar al ejemplo, que es este que está acá. Es un lazo de control, o un lazo cerrado, pero con realimentación unitaria. Entonces, bueno, le llamamos R de t. Recuerdan que lo que es transformada de Laplace es con R mayúscula y R minúscula en el tiempo. Sería la señal de referencia, o sea, el set point. ¿Ah? Bien, y C de t y C de S sería la señal de salida. ¿Ah? Es decir, lo que se muestra acá. R, set point, C, salida. Y bueno, entonces el error sería, en definitiva, R menos C. ¿Ah? Bien, entonces la idea es tratar de hallar una expresión para E de S. ¿Sí? Ya que en este caso lo que tenemos es G de S, que es la función de transferencia de la trayectoria directa. Esta G, ¿verdad? En trayectoria directa o también se llama función de transferencia en lazo abierto, porque si yo abro el lazo, la transferencia me queda la G solamente, ¿verdad? Bien, entonces simplemente acá lo que hago es eh, resolver esto, ¿tá? Y tratar de hallar algo en función de E. ¿No? Entonces, ya dijimos que es R menos E, por definición. Bien, entonces se divide por R a los dos lados, ¿tá? Y lo que hago es utilizar el hecho de que E por G es igual a C. ¿Sí? Eso es simplemente por la función de transferencia de lazo abierto. Bien, entonces sustituyo lo que tengo que sustituir y hago unas cuentitas y despejo entonces E, que me va a quedar en función de la entrada R y la función de transferencia al lazo abierto G. ¿Ok? Bueno, entonces yo hallo una expresión, el Laplace, ¿no? Y si yo quiero aplicar el teorema del valor final, lo aplico según se mostró anteriormente, sería el error en estado estable, sería el límite de S por R, ¿ah? Dividido 1 más G. ¿Ok? En definitiva, hallé en función de la entrada R, ¿tá? Que la entrada va a ser un escalón, la función escalón, o la función rampa, o la función sinusoidal, la que sea. ¿Ah? Entonces, y en base a los parámetros de mi sistema,
ya tengo el error en estado estacionario. ¿Ok? Bien, pero ¿qué pasa? Nosotros hicimos este ejemplo para un sistema con realimentación unitaria. Y en general los sistemas, estos realimentados, no son todos de realimentación unitaria. En general, lo que va a pasar es que vamos a tener un sistema de este estilo. O sea, con una G de lazo abierto y después con una función H de realimentación. Entonces lo que vamos a hacer es tratar de llevar este sistema que está acá a un sistema de realimentación unitaria como el anterior. Entonces en ese caso ya tenemos la expresión del error. Entonces, como propiedad podemos decir que un sistema en lazo cerrado con realimentación no unitaria se puede transformar en otro equivalente con realimentación unitaria. ¿Ok? O sea, vamos a intentar o sea, demostrar eso, que es algo muy sencillo. ¿Tá? Para un lazo cerrado del estilo como el que se ve acá, ¿no? Con entrada tita sub i, salida tita 0 y realimentación, perdón, la función del lazo abierto g y h como realimentación, entonces la función de transferencia es esta que está acá. ¿Tá? Esto es muy, ya creo que lo vimos en alguna clase, pero es bien fácil deducirlo, ¿tá? Haciendo en definitiva este circuito, ¿no? Es decir, acá tengo lo que sumo acá es tita sub i menos h por tita 0, eso multiplicado por g va a ser igual a tita 0, entonces ahí simplemente despejo tita 0 sobre tita i. ¿Bien? Profe, te paso una consulta ahí que estabas justo hablando de eso. Sí, Que en el práctico anterior, cuando hicieron consulta, yo no lo había arrancado y me mareé un poco. Si ahí no estuviera HS, ponele, fuera alimentación unitaria también, sería tita sub i menos tita 0 por uno. Y después está por el GDS eso. claro, sí, exacto. Ahí va, bien. O sea, en definitiva, vas a estar acá en el sumador restando tita sub i menos tita sub 0. Ahí va, Y ta. O si no, o si querés, a este h acá, o sea, acá como ya está hallado, le pones h igual a 1 y ahí está, perfecto. queda eso ahí. Gracias. Bien. Bien, entonces acá lo que dice es que, digamos, si yo tengo este sistema inicialmente, está el de arriba, de la figura 1, que yo lo puedo llegar a un equivalente de la figura 2, ¿tá? Teniendo como una especie de subsistema adentro, o sea, como una transferencia de lazo abierto, que en realidad está compuesta por este lazo cerrado. Bien, y entonces ahí ya tengo un sistema con realimentación unitaria y bueno, ya podría usar lo que hacía anteriormente acá. O sea, puedo usar esta formulita, pero mi g que está acá, este g, no va a ser este g, sino que va a ser toda esta función que está acá adentro, ¿no? Bueno, entonces acá simplemente o sea, ¿cómo harían para demostrar que esto es igual? Y bueno, acá la transferencia es, digamos, en la figura 1 es tita 0 sobre tita sub i es igual a esto, a g de s más g por h, ¿no? Entonces, si yo demuestro que este lazo tiene la misma transferencia, entonces son equivalentes. Y bueno, está. Entonces, simplemente lo que se hace acá es lo que dice acá de circular por el lazo, ¿no? Si hacemos esa circulación, entonces, acá, por ejemplo, vamos a tener tita sub i menos tita 0, va a pasar este sumador, y después le voy a sumar menos tita 0 por h menos 1, que es lo que está acá. Hasta acá tengo esto, ¿verdad? Es decir, tita sub i menos tita 0, pasa el sumador, después lo resto con h menos 1 por tita 0, y todo eso lo multiplico por g y lo igualo a tita 0. ¿Tá? Es bastante sencillo. Y bueno, ahí se hacen cuentas y se llega a lo mismo, ¿tá? Que la función de transferencia que hallamos en en el sistema de la figura 2, es la misma transferencia que el de la figura 1. Entonces, los sistemas son equivalentes.
Y bueno, y si ustedes hacen, digamos, la transferencia de esto, como para que poder hallar un equivalente, entonces nos va a quedar que esto simplemente usando lo que está acá arriba, ¿verdad? O sea, nosotros sabemos que la transferencia de esto, de este lazo, es G por G dividido 1 más G por H. Entonces la transferencia del equivalente de esto es G dividido 1 más G por H menos 1. ¿Ah? Es tan fácil como eso. Entonces ahora tengo mi equivalente, va a tener una función G que es esto. ¿Ah? Entonces es lo que está dentro del bloque es la función de transferencia de la trayectoria directa o lazo abierto. Bien, bueno, está simplemente es eso. Entonces cuando ustedes necesiten calcular el error en estado estacionario y no tengan, digamos, se les complique hacerla, o no les pida el ejemplo, por ejemplo, la antitransformada, porque si tienen la antitransformada, simplemente hacen el límite tendiendo a infinito, se va a los términos transitorios y ya está. ¿Ok? Pero en el caso de que no haya que antitransformar, porque de repente es complicado o no lo pide el problema directamente, se puede usar esto, ¿no? Entonces acá hay unos ejemplos donde la entrada va a ser siempre el escalón unitario, ¿sí? Entonces se pide hallar el error en estado estable. Entonces, ok, GDS es la función de transferencia de la trayectoria directa al lazo con realimentación unitaria, ¿ah? Y RDS es 1 sobre S, porque es la entrada de escalón, ¿verdad? Bien. Entonces, resumiendo un poco, ¿qué es lo que haríamos? Digamos, la cuenta que tenemos que hacer para hallar el error en estado estacionario es 1 dividido 1 más G evaluado en 0, donde G es la transferencia al lazo abierto para un sistema con realimentación unitaria, ¿no? En el caso de que no tenga realimentación unitaria, tenemos que hacer el equivalente, ¿no? Seguir un Entonces, poquito, profe. ¿sí? ¿Querías ver algo en particular? Sí, sí, el renglón ese arriba del límite rojo. ¿Ok? ¿Está bien? Sí, ahí va, gracias. Bien. Bueno, entonces acá, por ejemplo, nos da este ejemplo, está de donde acá el G es 4 sobre S más 1, no tiene mucho misterio. Entonces evalúo G en 0, me da 4, y el error en estado estacionario es 1 dividido 1 más 4, o sea, un quinto, ¿no? Bien, entonces acá ya tenemos un lazo que no es unitario, con realimentación unitaria, entonces teníamos que hallar el equivalente. Bien. Ok, entonces tengo que hallar el G asterisco, digamos, que es ese G dividido 1 más G por H menos 1. ¿Tá? Y bueno, acá estas cuentas está bueno que las verifiquen, ¿sí? Y bueno, digamos, la función es siempre la misma, ¿verdad? O sea, la idea es siempre la misma. Ya sea que ustedes tengan un lazo de realimentación unitaria y tengan G, como en el ejemplo anterior, o si no es de realimentación unitaria, lo que tienen que hacer es calcular un G asterisco, que es este que está acá adentro, ¿tá? Y lo evalúan en 0 y después es 1 dividido 1 más G asterisco evaluado en 0. Esto siempre que sea con escalón unitario la entrada, ¿verdad? Si no es escalón unitario, van a tener que evaluar. Voy a volver acá. Acá en este caso, ¿tá? El R, digamos, es otra función. Si es, por ejemplo, una rampa, acá va a ser 1 sobre S al cuadrado, es decir, que acá voy a tener 1 sobre S, ¿tá? Multiplicando o sea, va a ser 1 dividido S por 1 más G, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, hacen las cuentas en su momento y ya está.
Y bueno, acá es lo mismo, ¿no? Acá es lo mismo. Se tiene, o sea, la función de realimentación es 1 sobre S más 3. Y bueno, se hacen las cuentas. Eso ya les digo, si pueden hacer las cuentas, háganlas para verificar de que están haciendo bien. Y bueno, y después se evalúa la misma función. No tiene mucha cosa. Y acá, si bien no es igual a lo anterior, pero tampoco tiene gran dificultad porque dijimos que cuando hay dos bloques de transferencia unidos, la transferencia equivalente es el producto. Entonces nos queda el G, nos va a quedar 10 sobre S al cuadrado por 1 dividido S al cuadrado más 2S más 1. ¿Ah? Y bueno, y ahí lo factoriza. Bueno, eso porque el ejemplo está acomodado para que sea así, ¿no? Y claro, lo que pasa es que no se puede S más 1 de S, acá lo evalúa en 0. Claro, factoriza esto, S más 1 al cuadrado. Bien, entonces ahí está. Hace las cuentas, ¿tá? Y bueno, el 1 dividido 1 más G le da esto, ¿tá? Entonces, al final cuando evalúa en 0, le da 0. ¿Ok? Porque tiene una S dividiendo, ¿verdad? Así que bueno. Y después acá, no estoy mirando a ver si tiene alguna cosa distinta. Dice, en este ejemplo podemos simplificar el bloque directo, G de S, S más 1, lo factoriza. Claro, en realidad lo factoriza acá para que bueno, poder hacer las cuentas de forma más sencilla, ¿no? Porque si no sería como medio complicado. Eso a veces en los ejercicios está bueno cuando ven algún denominador así, de estilo, ver si se puede simplificar, ¿no? Eso a veces ayuda en después no estar llevando un montón de cuentas. Bien. Pero la idea es la misma, ¿no? Yo acá hallé un G asterisco, ¿tá? O sea, tengo G y H, que el H solamente es 4, ¿tá? Entonces hallo el equivalente, ¿bien? Entonces lo evalúo en 0 y después hago 1 dividido 1 más G asterisco evaluado en 0 y eso también me da el error. Digo, es simplemente eso, no tiene mucho más. Depende de alguna cuenta, algún sistema que tiene alguna cuenta un poco distinta, pero bueno, básicamente es eso. Bueno, lo que vamos a ver ahora es algunos tipos de control continuo también, pero de un punto de vista tal vez un poco más cualitativo. Por ejemplo, un control sencillo, que es el control del on-off, ¿ah? Que básicamente es el control, por ejemplo, de un termostato. Es decir, es on-off obviamente que es prendido y apagado, ¿no? Se prende y apaga. Sería como de los sistemas de control más sencillos, ¿sí? Entonces tenemos el calentador, que se controla por un termostato, que prende o apaga. Siempre digamos, es 1, 0, 0, 1, ¿no? No tenemos más que eso. Entonces el termostato, digo, todos sabemos lo que es un elemento que sensa la temperatura y acciona un interruptor para conectar o desconectar una resistencia calefactora. Bien, acá se ve en el esquema, que tenemos el sensor, ¿ah? Y tenemos un interruptor, ¿bien? Que nos controla
ese termostato y con eso prendemos o apagamos una resistencia. Entonces los termostatos electrónicos, el sensor suele ser un termistor, ¿tá? Y los de dilatación es un bulbo, ¿tá? Que contiene un fluido, ¿sí? Son distintos tipos. Pero básicamente acá, por ejemplo, en este se ve claro que tal vez al aumentar la temperatura hay una dilatación. Acá tenemos un switch, ¿no? Que en definitiva pasa de una posición a otra. Y esto es lo que me hace activar básicamente este interruptor que está acá. Y ese interruptor es el que me conecta la resistencia, por ejemplo, ¿no? En el caso de los que no son de dilatación, es por una resistencia, digamos, que varía con la temperatura y eso es lo que me hace accionar el interruptor. ¿Okay? Bien, entonces acá simplemente vamos a ver un ejemplo. Vamos a suponer que el termostato se regula a una temperatura de 22 grados y la temperatura exterior es más baja. ¿Tá? Entonces, lo que se hace acá es, digamos, para no tener una conmutación muy elevada del termostato, lo que se hace es poner una especie de franja, a una zona neutra donde no hago nada, de -1 alrededor del set point. O sea que el calentador se enciende cuando la temperatura de la habitación cae a 21 y se apaga cuando llega a 23. ¿Tá? Yo en el medio tengo 22. Bien, entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué hago esto? Porque podría pasar que en el 22 esté como subiendo y bajando, oscilando un poco, ¿sí? Y yo no quiero tener que mi termostato esté todo el tiempo prendiendo y apagando. Entonces lo que le hago es poner una franja, ¿tá? Para que se maneje, digamos, en esa franja y que no tenga tantas operaciones. O sea, una zona neutra, en definitiva. Bien, entonces el diagrama es el de la figura 3, donde C es la temperatura medida de la habitación, o sea, la variable controlada, y voy a tener un error, ¿tá? Que sería el 22, que es mi punto de consigna, menos la temperatura de la habitación. ¿Tá? Entonces el error es positivo con la temperatura más baja que el del set point, y el error es negativo con temperatura más alta. ¿Tá? Eso simplemente para fijar ideas. Y la salida del controlador es U, que puede tener dos valores, 0 o 1, ¿tá? El termostato. Bien. Entonces, acá en esta gráfica de la figura 4 se representa la relación entre U, ¿tá? U es la salida y el error, ¿sí? ¿Tá? Entonces se parte de un instante inicial que lo representamos en el punto que está acá, A. ¿Ok? En que acá tenemos entonces acá estamos graficando en definitiva el error y acá el U, ¿tá? Que el U es en definitiva si está prendido o apagado, ¿no? Bien, entonces partimos del punto A, ¿tá? Acá se prende la calefacción, ¿verdad? Acá tenemos el error es positivo, ¿verdad? Acá estamos graficando en el eje X, estamos graficando el error. Si el error es positivo, ¿qué queríamos decir? Que la temperatura es más baja, ¿verdad? Lo que dice acá, perdón. Lo que dice, ¿dónde estaba? Acá. Error positivo es con temperatura más baja que el set point. Entonces acá estoy con temperatura en el punto A, estoy con temperatura más baja. Ok, bien, entonces, a partir de ese instante inicial la temperatura irá aumentando, ¿verdad? Irá aumentando hasta que llegue a 23 grados. ¿Tá? Es decir, en el punto A yo pongo a funcionar el sistema y como, digamos, la temperatura es menor que la que yo deseo, la que funciona el termostato, digamos,
o sea, está fuera de esta banda, entonces el calefactor se enciende. Es decir, tengo una temperatura baja y está fuera de esta banda, entonces el calefactor se enciende. ¿Bien? Entonces, ¿hasta cuándo va a quedar prendido? Entonces se irá aumentando la trayectoria A-E-B hasta que llegue a los 23 grados. Dijimos que nuestro punto de control son 22 grados, o sea que nosotros el set point son 22 grados, pero para no tener conmutaciones innecesarias, le pusimos esta banda, es decir, que a los 23 grados se desconecta. Bien, se desconecta el calefactor, ¿tá? Entonces tenemos acá un error de -1, ¿ok? Porque tenemos 23, 22 menos 23 menos 1. Entonces, acá está apagada la calefacción, la temperatura de la habitación irá bajando hasta que llegue a 22 grados, o sea, hasta que llegue al 0. ¿Tá? Bien, entonces se va a ir, la trayectoria en definitiva venimos haciendo esto, ¿verdad? De A a E, B, C, y después voy bajando hacia D. Y tal, entonces lo que tenemos acá es una curva de histéresis, en definitiva, ¿no? Bien, entonces la figura 5 representamos en función del tiempo, la función es error, la salida del termostato U, o sea, el 1, 0, y la temperatura de la habitación variable controlada. Entonces tenemos el error, ¿tá? O sea, la diferencia entre la temperatura set point, digamos, y la temperatura de la habitación, ¿tá? Que acá cuando es positivo es cuando se enciende el calefactor. Entonces, esa diferencia se va a ir achicando, el error se va achicando, pasa por 0, o sea, acá llega a 22 grados, ¿verdad? Casi miramos en la temperatura, son 22 grados. ¿Tá? Esto sigue, ¿tá? Hasta que llega hasta el límite de la banda, ¿tá? Que es cuando tenemos los 23 grados. ¿Ok? Entonces ahí el calefactor se apaga. ¿Tá? La temperatura empieza a bajar de vuelta, se enciende de vuelta en este punto, en este punto se enciende de vuelta el calefactor, la temperatura empieza a aumentar de vuelta, ¿tá? Llega a los 23 grados, se apaga, y bueno, y todo así. ¿No? Este sería un control on-off donde, digamos, lo importante tener en cuenta es que se puede dar esta curva de histéresis, porque, bueno, para no estar, digamos, en un punto donde podría pasar de que yo estoy, digamos, prendiendo y apagando todo el tiempo el calefactor. Bien, y después tener en cuenta que los sistemas reales hay cierta inercia térmica en el calefactor, es decir, que por más de que se apague, la temperatura sigue subiendo un tiempo más. ¿Tá? Lo que se puede ver acá en la trayectoria esta, o sea, nosotros veníamos de acá, por ejemplo, ¿tá? Se prendía el calefactor, acá se apagaba, pero la temperatura sigue aumentando por inercia, ¿no? Inercia térmica, sigue aumentando hasta C'. ¿Sí? Eso es, digamos, es lo que es la inercia, es lo que se representa en la trayectoria C', CC'. ¿Tá? Y lo mismo para el otro lado. Cuando yo apago el calefactor y en el punto D lo voy a prender, la temperatura sigue bajando un poquito más, ¿tá? Y después le va a costar subir un poquito. ¿Tá? Es decir, que los errores son un poco mayores que los del caso ideal, digamos. O sea que si yo tengo mi set point, en realidad voy a tener una dispersión, ¿tá? Además de por la histéresis, por la inercia térmica. ¿Ok? Bueno, era simplemente eso. Bueno, y ahora el último que vamos a ver es el control
P y D. Bueno. Entonces, acá lo que vamos a ver son los modos de acción de un controlador. ¿Tá? ¿Qué era el controlador en definitiva? ¿No? Como vimos en la primera clase. O sea, el controlador es, digamos, el que toma una acción de control sobre un actuador. ¿Tá? Es decir, eh, puede ser una inteligencia o puede ser algún otro mecanismo, ¿tá? Que cumple una función y le da al actuador, que es en definitiva la parte... Una electroválvula puede ser. Sí, lo que pasa es que la electroválvula te diría que es más bien el actuador. El, el controlador sería la parte como inteligente, ¿no? El PLC. Claro, el PLC, por ejemplo. Ah, Entonces, bien, es decir, de ese controlador va a salir una señal U hacia el actuador. ¿Tá? Por ejemplo, del PLC va a salir una señal a la electroválvula. a la electroválvula que le haga abrir o cerrar, por ejemplo, ¿no? Entonces, dependiendo de cómo se responda a la acción del controlador frente a la existencia de un error, va a haber distintos tipos de modos, ¿tá? de controladores. Bien, entonces, la tecnología puede ser, la construcción del controlador puede ser microprocesadores, ¿no? Un PLC, puede ser algún sistema mecánico, ¿tá? Hay muchos ejemplos. ¿Tá? Pero el modo, digamos, de acción de los controladores se dividen en tres independientemente de la tecnología. ¿Ah? Entonces los modos, digamos, son, los tres modos básicos son proporcional, integral y derivativo. ¿Bien? Bueno, entonces, desde el punto de vista cuantitativo, ¿tá? El modo proporcional, ¿tá? La salida del actuador va a ser una función que es proporcional a ese error, o sea, una constante por el error que entra. ¿Tá? O sea que es una acción de control proporcional a la desviación del valor medido de la variable, ¿tá? Con respecto al punto de consigna. O sea, el E es eso, ¿verdad? El E es, es la diferencia entre, ¿tá? El punto de consigna y lo que yo medí. ¿Ok? Esa es la idea que tenemos que tener del error, ¿verdad? Bien. Luego, eso es el modo proporcional. Proporcional simplemente una constante por el error. ¿Tá? El modo integral, al acelerar al actuador, es en definitiva la integral, o sea, una constante por la integral del error en un tiempo determinado. ¿Sí? A veces digamos, para poner todo en función de Kp se acuerdan que es el proporcional, simplemente en vez de poner K sub i se pone Kp dividido T sub i, simplemente para dejarlo en función de Kp. Simplemente es eso. Entonces acá adelante queda Kp sobre 1 sobre T sub i, entonces si yo después saco el Kp como factor común, me queda 1 sobre T sub i acá. El modo I, el modo integral, es una acción lenta que se va desarrollando en el transcurso del tiempo. En definitiva, la integral, si ustedes recuerdan, es el área abajo de la curva, ¿no? 0 a t es el área abajo de la curva de 0 a t. Y luego tenemos un modo derivativo, donde la salida es proporcional a la derivada del error. O sea, es proporcional a la velocidad de variación del error. ¿Ok?
Simplemente también lo ponemos en función de Kp, ¿tá? Y lo que agregamos de nuevo, digamos, es este TD y la derivada, ¿tá? O sea que el U, siempre acuérdense que el U, ¿tá? Sería como la salida del controlador. Bien, pero el TD se llama tiempo derivativo. Y la acción D se anula cuando el error alcanza un valor constante o estacionario, ¿sí? Porque, digamos, la derivada de un valor constante es 0. ¿Ok? Entonces, los controles, los distintos tipos de controles pueden ser P más I, P más D, P más I más D, ¿tá? Y cada uno, digamos, tiene su particularidad. Pero un control puede incorporar distintos tipos de estos tres modos distintos de distintas formas según la necesidad. Bien, entonces vamos a ver un poco más en detalle cada uno de los modos. ¿Tá? La acción P, o sea, el proporcional, es, digamos, instantánea y es proporcional al error. Bien, es como una acción del momento. ¿Tá? Solamente tiene en cuenta el momento ahora. ¿Tá? Yo mido mi error y mido mi valor deseado y digo, bueno, está. Si es muy grande, si ese error esa diferencia es muy grande, voy a aplicar, al actuador le voy a aplicar de una función grande, o sea, un valor grande. ¿Tá? Si es chico, le voy a aplicar algo chico, ¿tá? Y eso obviamente que depende de la constante. ¿Se acuerdan que la constante es Kp de esta constante, ¿verdad? Si esta constante es grande, entonces la acción o sea, depende del Kp y depende del error. ¿Ok? Bien. Entonces, es algo que es como una foto. Mi acción es como una foto del error que yo veo en este momento. ¿Tá? No me importa ni lo que pasó antes ni lo que va a pasar después. ¿Tá? Entonces, alcanza también un valor fijo cuando el error es constante. Y la acción proporcional presenta el problema del error en estado estacionario cuando hay variaciones de carga. Es decir, que produce errores de offset. O sea que si yo solamente utilizo control proporcional, entonces es muy probable que vaya a tener un error de offset. Es decir, acá siempre lo que hay que tener en cuenta es que yo tengo mi sistema, ¿no? Y en algún momento el valor de consigna va a cambiar, ¿no? Entonces, el tema es, siempre en estos sistemas de realimentación, el tema es que yo lo que quiero siempre es que llegar a mi valor nuevo de consigna, sea lo que sea, ¿no? Entonces, lo que dice acá es que si yo pongo un controlador proporcional, seguramente voy a tener un error de offset, es decir, no voy a llegar exactamente a ese valor. Voy a llegar a un valor estacionario, pero va a haber una diferencia. Entonces acá, por ejemplo, muestra un ejemplo de un control de nivel por flotador y palanca, ¿tá? Que es un control proporcional. ¿Tá? Acá voy a abrir otra, a ver si abro otro. Para mostrarles mejor ese ejemplo. Creo que es este. Sí. Ustedes ahí están viendo las dos pestañas o ven solamente la presentación de PID. Si yo cambio pestaña, ¿lo ven? Sí, vemos la que tenga seleccionada, digamos. Ok. Ven toda la página entonces. Bueno, entonces este control de nivel, ¿tá? Básicamente es, acá no hay microcontrolador, no hay microprocesador, ¿no?
Es una cosa muy, muy básica. ¿Tá? Esto en realidad es una... es como una especie de cisterna, ¿no? En definitiva tengo un tanque acá y tengo una entrada de caudal y una salida. ¿Tá? Y lo que tengo acá es un flotador, en definitiva. Bien, entonces yo por ejemplo estoy en una posición estable H0, ¿sí? Y ¿qué pasa? Yo abro la válvula de salida, ¿tá? Eso va a hacer que el flotador baje, ¿sí? Y por medio de esta palanca que está acá, me va a hacer que mi válvula de entrada, digamos, se abra. ¿Cuánto? Bueno, se va a abrir en proporción a este desplazamiento que está acá, B menos B0. ¿Bien? Entonces eso va a hacer que entre caudal al tanque y, y se llegue a una nueva posición de equilibrio. ¿Ah? ¿Cuánto, digamos, es... ¿cuánto es mi error? Bueno, el error es H0 menos H. ¿Tá? O sea, el error entre mi set point, que es H0, y el nivel actual es H menos H. Y yo lo que le estoy aplicando acá a la válvula, que en definitiva acá la válvula sería como el actuador, ¿tá? Y el controlador sería toda esta palanca. ¿Tá? Entonces lo que yo le aplico a la válvula es algo proporcional, ¿tá? A mi error. ¿Tá? Esto es un control proporcional. ¿Bien? Entonces acá se parte, como decía, parte de una posición de equilibrio, ¿tá? En que Qin es igual a Qout, y con el nivel en el valor deseado H0. ¿Ok? Entonces, si la carga Qout aumenta, es decir, yo abro más la válvula de salida, ¿tá? Entonces va a aumentar, digamos, lo que explicamos, ¿no? El flotador baja, abre la válvula de entrada, entra caudal, ¿tá? Y lo que va a pasar es que va a llegar a un nuevo punto de equilibrio, ¿tá? Que va a estar en realidad debajo del valor inicial o el valor deseado. ¿Tá? Es decir, que acá vamos a llegar a un nuevo valor de equilibrio, y ese es digamos, el offset, ¿tá? La diferencia entre el valor deseado y el valor al que se llegó. ¿Ah? Es decir, acá esto se va a estabilizar cuando el caudal de entrada sea igual al caudal de salida. Ahí es cuando va a parar. Pero necesariamente va a haber un error acá, siempre. ¿Ok? Bien, entonces, TKP es la ganancia proporcional. Ajá. Bien, entonces, ¿qué pasa? Acá, por ejemplo, no, ese KP, ¿tá? Yo podría considerar, acá, digamos, sería algo así como A sobre B, ¿no? Porque H menos H, H0 menos H es el error, y A sobre B es una constante, y en definitiva es lo que... Entonces, bueno, yo podría jugar con A sobre B para que esto, digamos, eh, para que mi flotador se desplace más o menos según la rapidez que yo pueda hacer que entre el caudal. O sea, si abro más rápido la válvula, entonces voy a hacer de que mi nueva posición de equilibrio sea lo más parecida posible a la posición que yo quería. ¿Tá? Entonces, en definitiva, lo que se hace a veces es jugar con el KP, ¿tá? Probar a ver qué es lo que pasa. Bien, entonces, lo que se va a mostrar acá, hay una gráfica, ¿tá? En la figura siguiente, en esta, ¿tá? De un sistema con un controlador proporcional. ¿Tá? No dice dónde es ni nada, simplemente es un control proporcional que se aplica para una entrada del estilo escalón. Escalón unitario, el punto de consigna, ¿tá? Que es lo que está indicado acá en negro, ¿sí?
Y lo que se hace es, se parametriza la salida, ¿tá? Con distintos valores de Kp. ¿Tá? Entonces, para ver qué es lo que pasa a medida que aumenta o baja el Kp, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es lo que pasa cuando se va aumentando Kp? Acá tengo, por ejemplo, la gráfica en violeta, con Kp2, ¿tá? Después aumento Kp5, la verde, ¿tá? Kp10, la roja, Kp15, esta celestita, o verde, ¿sí? ¿tá? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando a medida que aumenta Kp, el error estacionario disminuye, ¿tá? Es decir, mi error final, o sea, la diferencia entre mi valor deseado y el valor de mi función, de mi salida, va decreciendo. O sea, me acerco más, o sea, pasa lo que yo quiero, ¿no? Me acerco más a mi valor final, que es el deseo, digamos, de todo sistema de control. Bien, después el proceso también responde más rápidamente, es decir, siempre aumentando Kp, ¿verdad? Es decir, se llega más rápido hasta el valor final. ¿Se acuerdan que había unos parámetros que calculábamos, por ejemplo, para el sistema de segundo orden, que era el tiempo de levantamiento? Ese tiempo es más corto. ¿Ah? Y después lo que sí también tenemos es una sobreoscilación, y estas aumentan, o sea que acá tengo un sobrepaso, ¿tá? Un overshoot. ¿Bien? O sea, como que el sistema tiende a desestabilizarse un poco. ¿Ok? Esas son las acciones del control proporcional. Bien. Luego al control proporcional le sumo la parte integral. ¿Tá? Agregarle la parte integral lo que ayuda, digamos, es eliminar el error de offset. ¿Tá? Y esto es porque el modo integral tiene en cuenta la historia pasada del error y se estabiliza solo cuando el error se hace cero. Es decir, el integral lo que va haciendo es sumando los errores, ¿tá? Y bueno, y de esa manera se puede tomar una acción en base a todo ese acumulado. Digamos, si yo veo que el error sigue creciendo, ¿tá? De determinada manera, bueno, puedo tomar alguna acción, ¿tá? A ver, cuando que crece, el efecto de disminuye. Acá simplemente digamos, el integral tiene una constante, ¿tá? Que bueno, que a medida que aumentamos esa constante, el efecto integral se hace mayor, ¿tá? Aumentar esa constante quiere decir achicar TI, ¿tá? Simplemente eso. Bueno, entonces, si se muestra la misma gráfica anterior, ¿tá? Para un controlador integral, o sea, variando el TI, ¿sí? Entonces, bueno, o sea, TI chico, recuerden que quiere decir que la constante es grande, porque el TI está dividiendo abajo. Entonces, ¿cuál es el efecto, en definitiva, del control integral? El error en estado estacionario se elimina, ¿tá? O sea, que yo llego a mi valor de consigna. Y la respuesta, digamos, si el TI es muy chiquito, o sea, la constante es muy grande, la respuesta se hace cada vez más oscilatoria y también puede llegar a inestabilizar el sistema, ¿ah? O sea, estos parámetros tienen todas sus ventajas y desventajas, por eso la idea es combinarlos para tener un control más óptimo. Bien, entonces la acción, y luego tenemos el controlador proporcional, que lo que detecta es la velocidad de cambio del error. ¿Ok? Entonces, digamos, me da cierto sentido de previsión o cierto sentido de futuro, ¿tá? O sea, es algo, digamos, que varía rápidamente, ¿tá? De alta sensibilidad y produce una corrección significativa
antes que un error se vuelva muy grande. ¿Sí? Porque de repente, digamos, yo estoy empezando a tener un error, ¿tá? que no tiene mucha amplitud, ¿tá? Porque todavía no tuvo el tiempo suficiente como para que ese error se incrementara. Pero si yo miro la derivada de ese error, y es grande, entonces yo puedo decir, bueno, acá tengo que tomar una acción rápida antes de que mi error se haga muy grande. Eso es lo que hace la derivada del error. Bien, ¿cuáles son las propiedades de la acción derivativa? No elimina el error de offset, ¿tá? Pero sí lo que hace es reducir el sobrepico, ¿tá? El sobrepaso que veíamos en la gráfica, la primera oscilación. Entonces, si nosotros le damos mucho peso al KP, ¿tá? Va a hacer que KP. Sí, perdón. Sí, el KP es el proporcional, ¿verdad? El KP alto, digamos, me puede producir oscilaciones, ¿tá? O sea, acá yo tengo KP y tengo TD. Tengo que jugar con esas dos cosas. Entonces, anteriormente vimos que el KP, o sea, cuanto más alto yo lo ponga, me reduce el error de offset, ¿tá? Pero también me hace tener oscilaciones. Entonces, con la combinación de las dos cosas, yo podría aplanar las oscilaciones con el derivativo y con el proporcional llegar a un offset más pequeño. ¿Tá? Entonces, viendo de vuelta la otra gráfica, pero con el modo proporcional, ¿tá? Que es lo que se ve, que a medida que el TD crece, ¿tá? Las oscilaciones al principio bajan. ¿Ok? Efecto sí sobre el valor final. Del valor final se van a encargar los otros tipos de controles. ¿No? Entonces, un ejemplo de aplicación del derivativo, del proporcional derivativo, en el control de temperatura. ¿Tá? Bueno, dijimos que en los controles de temperatura hay una inercia térmica y está bueno ver hacia dónde se está evolucionando. O sea, si la temperatura va aumentando, ¿tá? Ver cómo es que va aumentando, ¿sí? O si va bajando. Es decir, yo quiero parar eso a un tiempo, ¿tá? Entonces una conducción lenta de calor puede significar que incluso después de conectar el sistema de calentamiento, la temperatura continúa aumentando. Esto es lo que vimos en definitiva en la presentación anterior. Entonces, yo lo que podría hacer con un control más sofisticado que el on-off, podría ver en cierto punto cómo viene variando la variación de la temperatura, entonces cortar antes, ¿tá? Para llegar, digamos, a mi temperatura en un momento más preciso, ¿no? O sea, ¿se acuerdan que dijimos que hay una inercia térmica? O sea, que el error en realidad es mayor que mi banda, que mi histéresis, ¿tá? Pero si yo tuviera un control de este tipo de derivativo, podría decir, bueno, si estoy aumentando a cierta velocidad, entonces tal vez puedo cortar antes para llegar a mi temperatura deseada, ¿tá? Y no tener que pasarme. ¿Ok? Bien, entonces el control PID en definitiva es la combinación del proporcional, integral y derivativo y tiene la posibilidad de mejorar los sistemas según las características que vimos anteriormente. ¿Tá? Las constantes son independientes y bueno, esta sería como la representación matemática. Una representación esquemática sería así, de este estilo. ¿Tá? ¿Se acuerdan que el KC que le había llamado, bueno, acá, se llama KC, digamos, si yo lo pongo como factor común, estaba multiplicando a todos, ¿no?
Bien. Entonces, bueno, esta sería la salida hacia la salida del controlador, hacia el actuador. Entonces, lo que yo voy a tener es un conjunto de 3 parámetros, o sea que, bueno, KC, TI y TD. Y yo con eso voy a tener que jugar, digamos, para hacer que mi sistema funcione de la mejor manera. Para esto hay, digamos, ciertos criterios para poder determinar cuáles son los mejores parámetros, ¿no? O sea, tampoco es que se hace todo prueba y error. Hay ciertos métodos, ¿sí? Bien. Y bueno, como resumen de todo esto, en la tabla siguiente se da una idea de cómo varía la estabilidad, la velocidad y el error en el estado estacionario cuando se modifican los parámetros del controlador. ¿Ah? O sea, esto es un resumen de lo que vimos hasta ahora. ¿Ah? Es decir, la estabilidad. ¿Qué pasa con la estabilidad? Cuando el controlador proporcional aumenta, la estabilidad se reduce, o sea, es menos estable. Había oscilaciones al principio. Si TI disminuye, o sea, si el controlador integral aumenta, la estabilidad también disminuye. Y si yo aumento el controlador derivativo, la estabilidad aumenta. O sea, es el único que me aumenta la estabilidad. ¿Sí? Es decir, que no que no haya, por ejemplo, oscilaciones que pueden complicar el sistema. Bien. Después, con respecto a la velocidad, el KP aumentar, digamos, la parte proporcional me aumenta la velocidad hacia mi valor final. El TI, o sea, el integral también aumenta y el TD también aumenta. Y el único que me elimina el error de offset es el integral. ¿Tá? Este es el que me elimina 100% el error de offset. ¿Ok? Bueno, acá yo, a ver si encuentro, les quería mostrar un video que de repente les deja un poco más una idea. A ver. Un video de un ejemplo de control PID. A ver si me aparece acá. Ahí está. Cuanto más cuanto más A ver. Bueno, no lo voy a poner todo el video, obviamente. Voy a poner la primera parte que explica de qué se trata el sistema y después cómo lo hace funcionar. Después en el medio tiene otras cosas que también no vale la pena. Vamos a pasar la propaganda de YouTube. pero ya tenemos varios videos de eso. Hemos visto Están viendo, ¿verdad? El video. O lo voy a poner en Sí, se pantalla ve. completa. Ok. Pongo en pantalla completa. cómo controlar motores sin escobillas y tener un PID para el control del ángulo. También cómo controlar potencia DC y tener un PID para la temperatura. Y otro PID de temperatura, pero con voltaje AC. Entonces, si PID aún te parece difícil, hoy tenemos la mejor manera y la más simple de mostrarte cómo
será mucho mejor porque es más gráfico. Puedes ver las variables en cualquier momento y el control es más lento para que podamos ver todos los detalles. Esto se llama balanza con control PID y pelota de ping-pong. El principio básico de este ejemplo va así. Tenemos un sensor de distancia de infrarrojo en este lado que mide la distancia de la pelota. Quiero que esta pelota de ping-pong se quede siempre en el medio. La balanza podría moverse hacia arriba y hacia abajo, y con eso podríamos ajustar la posición de la pelota. Para rotar esta balanza estoy usando un servomotor. Todo está controlado por un Arduino que lee la distancia, crea un control de PID y mueve el servomotor para mantener la bola estable. Demostraré cómo construir esta configuración y luego haremos algunas pruebas. Veremos cómo reacciona la balanza solo al valor de P, luego solo al valor de D y finalmente al valor de I. Al final haré una combinación entre todos los valores de P y D y veremos que la pelota se mantendrá siempre en el medio. Trataré de explicar lo mejor que pueda cómo ajustar cada constante de P y D. Una vez que sepas cómo configurar este ejemplo, esto podría aplicarse a cualquier otro control de P y D. Pero antes de empezar, como siempre, asegúrate de suscribirte y activar la campana de notificaciones. Como siempre, muchas gracias a todos mis vídeos por el apoyo. Así que vamos a empezar. Bueno, acá entonces básicamente el ejemplo es esta balanza, el set point es el punto medio, o sea, yo quiero que la pelotita esté en el punto medio, ¿tá? Y bueno, tiene un sensor, ¿tá? Que es este que está acá, acá no se ve muy bien, pero es un sensor que lo que determina es la diferencia entre o sea, la distancia de la pelotita y el punto medio. ¿Tá? Es en definitiva el medidor del error. ¿Bien? Y después como controlador lo que tiene es un Arduino, que es una placa electrónica que yo puedo programar muchas cosas y es tipo libre, ¿no? Bien, es un controlador electrónico, en definitiva, y lo que hace es mandarle señales a este motor que está acá, a este servomecanismo, a este servomotor. El servo en definitiva es un motor que controla una posición. Bien, y bueno, digamos, el controlador, el Arduino, ¿no? Es el que va a implementar las funciones de P, I y D. ¿Tá? En definitiva, los controles P, I y D van a ser un algoritmo dentro de ese controlador. ¿Tá? Hoy en día las soluciones son así. Bien, entonces tiene cargado un algoritmo, ¿tá? Que juega con los parámetros KP, KI. Acá directamente le llama KP, KI, KD, ¿tá? Como lo vimos nosotros, por ejemplo, en el integral era un TI que iba dividiendo, ¿tá? Pero digo, la idea es la misma. ¿Sí? Entonces, va a jugar con esos parámetros para hacer un control, o sea, ver cómo varía el control dependiendo de esos parámetros, ¿ok? Entonces acá me voy a adelantar porque acá es un montón de explicaciones de cómo monta toda la cosa y un poco de color. A ver, está por acá. Y en este caso eso es el servomotor. Finalmente necesitamos el Bueno, hay que bancarse los reclamos. código PID en el medio, con un punto de ajuste. Y ese punto de ajuste en este caso será la posición media de la balanza, o sea, cuando medimos la mitad de la longitud de la vara. Muy bien, primero tenemos que ver la acción proporcional que tendrá esta ecuación. Para eso ponemos Kp igual a un valor y dejamos Ki y Kd igual a 0. Entonces ahora solo Kp afectará la salida. El sensor medirá la distancia a la pelota. Si la distancia no es 0, moverá el servo proporcionalmente hasta que la distancia se acerque al centro. Mira lo que sucede con Kp igual a 20, por ejemplo. La pelota oscila mucho y demasiado rápido, así que tenemos que bajar el valor. Ahora ponemos Kp igual a 8. Ahora sí que tenemos una oscilación decente, pero la pelota nunca se queda en el medio, y eso es obvio.
Si la distancia es demasiado alta, la balanza rotará en sentido horario. Si es demasiado baja, rotará en sentido antihorario. Y eso siempre dará como resultado una oscilación. Pero eso es bueno para nosotros. Veremos por qué. Lo que tenemos que hacer es detener rápidamente la pelota cuando esté pasando por la posición deseada. Pero para hacer esos cambios rápidos, necesitamos reaccionar a la velocidad de la pelota y no a la distancia. Pero la velocidad es la distancia dividida por el tiempo. Y eso es delta x dividido por delta t, donde x es la distancia y t es el tiempo. Así que necesitamos la parte derivativa del control de P y D, que tendrá esta ecuación. Ahora ponemos todas las constantes a 0, pero fijamos la derivada a 5000, por ejemplo. Un comentario nomás. El proporcional no tiene en cuenta inercias. Un poco el ejemplo que le estaba diciendo de la calefacción. También si quisiera, por ejemplo, controlar la velocidad de un auto, ¿no? O sea, un control automático de la velocidad de un auto, que llega a cierta velocidad, el control proporcional siempre va a realizar una acción, ¿tá? Siempre y cuando haya una diferencia. Entonces, yo me voy a llegar a la velocidad deseada y por más que yo pare, digamos que deje de aplicar el control proporcional, ¿sí? Seguramente esa velocidad va a seguir aumentando, ¿sí? Es decir, por ejemplo, si el controlador es un circuito electrónico, ¿no? Y el actuador es el pedal, ¿no? Vamos a suponer que tengo un robot que me aprieta el pedal, ¿ah? Entonces, a medida que yo me voy acercando a la velocidad deseada, el medidor es el velocímetro, a medida que yo me voy acercando a la velocidad deseada, el error es más chico, se va haciendo más chico, más chico, más chico, pero mi robot, digamos, siempre va apretando el acelerador. ¿Ah? Cada vez menos, porque cada vez me voy acercando más a la velocidad. Pero va a llegar un momento en que me voy a acercar a determinado valor, ¿ah? Y por la inercia del movimiento, la velocidad va a seguir aumentando, entonces me voy a pasar. Entonces, por eso que el controlador proporcional no tiene en cuenta la inercia, que es lo que le pasa a él ahí, ¿no? Cuando quiere reaccionar ya es demasiado tarde. ¿Ok? Sigo con el ejemplo. Y mira lo que sucede. La reacción a la velocidad de la pelota es demasiado fuerte, así que tenemos que bajar el valor de KD. Así que lo vamos a dejar en 3500, por ejemplo. Ahora, como puedes ver, el sistema reacciona muy rápido a la velocidad, no a la distancia, y con eso detenemos el movimiento. Pero la pelota se para en cualquier posición, y nosotros queremos exactamente en el medio. Bueno, antes con el control de P, la pelota sí que pasaba por el centro en cada oscilación, y ahora con el control derivativo podríamos detener la pelota. Así que si combinamos estos dos puntos, podríamos detener la pelota y también pasar por el medio. Entonces, para conseguir eso, hacemos la misma prueba, pero hacemos las constantes P y D, y esto se llama control PD. La ecuación para este caso sería esta. Ahora, como puedes ver, detenemos la pelota y también está cerca del centro, así que mi sistema funciona bastante bien por ahora. Pero entonces, ¿por qué añadimos la variable I? Bueno, por ejemplo, en este escenario, la pelota se paró a 1 o 2 centímetros más o menos, y eso no es exactamente en el medio. La vara ya no se mueve porque el error es demasiado pequeño, y la parte proporcional ya no afecta. Además, la pelota está quieta, por lo tanto, la velocidad también es cero, así que la parte derivativa tampoco va a afectar. Y por eso añadimos la integral. Esta parte incrementa cada bucle en el código, y con eso se hace más grande y más grande. Para entender mejor, ponemos todas las constantes en 0, pero ponemos la integral en 1, por ejemplo. Bloqueamos la pelota y vamos a ver el efecto. Como puedes ver, en cuanto más tiempo pasa, más grande será la parte integral y más gira la balanza. Entonces, si la pelota se para a 2 centímetros, por ejemplo, la integral aumenta lentamente hasta que la pelota está exactamente. O sea, ahí ven que cuando hace la prueba esa de parar la pelotita, se le sigue mandando señales al actuador, o sea, al servomotor, ¿ah? Porque está usando el modo integral.
¿tá? Si bien la distancia entre el punto medio y la pelota no varía, y la velocidad de la pelota tampoco varía porque está quieta, ¿ah? ¿Qué pasa? Lo que hace el integral es ir acumulando la suma de los errores a medida que pasa el tiempo. ¿Tá? Entonces, como el tiempo pasa, por más que el error sea constante, como el tiempo pasa, eso va incrementándose. Entonces, esa señal es la que le dice después al actuador, ¿tá? Que tiene que actuar porque todavía sigue pendiente un error, ¿tá? Donde el derivativo ya dejó de actuar porque si la pelota se quedó quieta, ya no hace más nada. Y como decía ahí en el ejemplo, digamos, si el error es muy chico, el proporcional tampoco funciona. Entonces el que funciona es el integral. medio. Pero eso sí que se hace un poco más rápido en el código y obtenemos un buen control de PID. Ahora hacemos la suma de las tres variables en esta ecuación. La salida de mi PID controla una señal de PWM aplicada al servomotor que se mueve de 0 a 180 grados. Ahora tenemos un control decente y la pelota se detiene en el medio. No importa lo rápido que se mueva, se mueve. Espero que este simple ejemplo te enseñe cómo funciona un control PID básico y por qué necesitamos cada una de las variables T y D. Si sabes estos conceptos básicos, podrías aplicar el mismo algoritmo a cualquier otro sistema y controlar el flujo, el ángulo, la temperatura, etc. En cualquier caso, necesitas una retroalimentación, que en este ejemplo fue dada por el sensor de distancia. En la balanza de los motores sin escobillas, el feedback era dado por el módulo de input, que medía el ángulo de inclinación. Bueno, está. En definitiva, ese creo que era un ejemplo bastante sencillo de control PID. Acá simplemente el curso no da más de ver esta explicación cualitativa. Bueno, son y 25, nos quedan 5 minutos y yo voy a aprovechar para ver algo más, algo rápido. Ahí está. Bueno, el servomecanismo justo que ahora ahí en el ejemplo mostraba el servomotor ese. Entonces, los servomecanismos son mecanismos que se utilizan para controlar la posición o el movimiento de partes de máquinas o sistemas. ¿Tá? Alerones de aviones, timones de barco, antenas, etc. ¿Tá? Son lazos cerrados con set point variables. ¿Sí? En definitiva, se utilizan para controlar la posición de determinado sistema, ¿no? Como dice ahí, el alerón de un avión, también, por ejemplo, la dirección hidráulica, ¿tá? Controla la posición de las ruedas. ¿Okay? Acá hay un ejemplo de un circuito hidráulico, o sea, una cosa muy, muy básica, ¿no? Entonces, a ver si se entiende el ejemplo este. Yo acá tengo donde puedo ajustar mi set point con esta palanquita, ¿sí? Esa palanquita lo que hace es mover un pistón dentro de una válvula hidráulica, ¿bien? Y eso me habilita otro circuito hidráulico, ¿tá? Que me hace mover un cilindro y a su vez me hace mover una carga. ¿Tá? Es decir, acá lo que se puede identificar es un sistema que yo digamos, posiciono con poquita potencia, ¿sí? Y eso me habilita a mover un sistema de mayor potencia, ¿verdad? Como puede ser este cilindro hidráulico con una carga solidaria. ¿Tá? O también, por ejemplo, el volante de un auto, ¿sí? Que yo no necesito tener mucha fuerza para moverlo hoy en día, ¿tá? Simplemente muevo un poquito el volante y las ruedas se mueven. ¿Ah? Bueno, esa es un poco la idea de estos mecanismos. ¿Tá? Entonces acá yo marco un set point determinado, ¿tá? Y esto tiene realimentación también. ¿Sí? Si yo, por ejemplo, muevo esta palanquita de set point para adelante, eso me va a hacer que esta entrada
de aceite, digamos, quede habilitada, dependiendo también de lo que yo mueva de set point, ¿no? Se va a abrir más o menos. Entonces, eso va a hacer que entre el fluido hacia el cilindro y me empuje la carga, y a su vez ese movimiento de la carga a través de este vástago que está acá, ¿tá? Me hace una realimentación que me vuelve a cerrar la válvula. Sí, la válvula. Bien, o sea, cierra la entrada de aceite en la válvula. ¿Ok? Entonces esto es un sistema de realimentación. ¿Tá? Acá, por ejemplo, es según un esquemático, ¿tá? Donde, digamos, tengo una realimentación, tengo mi set point, ¿tá? Que imagínense que es o sea, yo tengo que traducir el set point que puse acá a un valor de la carga, ¿no? Que va a ser mi set point, va a estar traducido, yo qué sé, si acá la carga son 10 metros, la nueva posición, obviamente que mi palanquita se va a mover un poquito, ¿no? Pero hay una equivalencia ahí, en eso está la realimentación. ¿Ok? Entonces, la diferencia entre mi set point y la posición de la carga, ¿tá? Eso me genera un error, ¿tá? Que de alguna forma yo lo vuelvo a poner en el actuador y haciendo de que el error cada vez sea más chico hasta que esto se cierra y la carga queda quieta. ¿Sí? O sea, queda en mi nuevo valor de consigna, digamos. ¿Ok? Entonces, esto sería como un esquema un esquema en lazo cerrado de este sistema servomecánico. Bueno, después acá hay otro ejemplo que, ya que estamos, es rápido, lo doy. Es un control de guías. Hay muchos ejemplos acá, que yo no los voy a dar todos, pero son sistemas siempre como de realimentación, ¿no? Entonces, en este caso es el control de la guía de enrollado de una cinta. El objetivo es mantener la superficie lateral de los rollos en un plano liso y perpendicular a su eje. Para ello se deben corregir las pequeñas desviaciones con que viene la cinta antes de ser enrollada. Los apoyos del rodillo bobinador son desplazados por cilindros hidráulicos, ¿tá? Es decir, yo acá tengo una cinta y puede pasar que la cinta se salga, digamos, un poco, se mueva con respecto al rodillo que está acá, que es el que gira, ¿tá? Entonces yo tengo que corregir eso, ¿tá? Entonces el sistema trabaja así. Se censa la posición del borde mediante una fotocelda, o sea, yo puedo medir el desplazamiento, ¿sí?, de la cinta enviando una señal eléctrica proporcional al desvío, al controlador. ¿Sí? Y el controlador ajusta la corriente de excitación de una bobina de actuación que envía aceite a presión a la válvula de control, ahora lo vamos a ver, del cilindro principal. Es decir, en definitiva, yo, como dice acá, el apoyo del rodillo, o sea, esto que está acá, este triangulito, y seguramente que está del otro lado, se desplaza con un cilindro hidráulico, o sea, yo lo puedo mover, ¿tá? Y en eso yo muevo el rodillo, de alguna forma, entonces ahí vuelvo a meter la cinta, ¿ok? O sea, vuelvo a alinear la cinta. Bueno, entonces acá muestra la cinta en movimiento, entonces ve el desplazamiento. Con esto se detecta en definitiva el desplazamiento de la cinta, está con una fotocelda. En definitiva, el sensor de posición del borde de la cinta. Y después en este esquema ahí medio rústico, ¿tá? Digamos, con ese desplazamiento que yo detecto, bien, yo puedo mover la bobina. O sea, en definitiva, lo que me hace la fotocelda es cerrarme en contacto, ¿tá? Entonces, con eso yo puedo excitar una bobina, ¿tá? ¿Sí? O sea, hago actuar una bobina, ¿tá? Y eso
me puede cambiar la posición de esta entrada de aceite, la que está acá, la que de alguna manera se conecta con estas boquillas, ¿sí? Entonces el aceite circula o por arriba o circula por abajo, dependiendo de, digamos, que el movimiento que se detecte en la fotocelda, ¿no? Entonces, cuando entro por arriba, hago, y a su vez, entonces, acá tengo un primer cilindro, ¿no? Y después tengo una válvula de control, ¿sí? Que de alguna manera es movida por ese cilindro. Entonces, yo lo que hago es dejar pasar el aceite o el fluido, ¿no? Por una boquilla de estas, de salidas de alta presión, o por la otra, dependiendo de qué circuito digamos, se hizo funcionar con el, con el aceite acá en esta entrada, si es por la derecha o por la izquierda, ¿no? Entonces, en definitiva, muevo la válvula para un lado o muevo para la otra. Quiere decir que dejo entrar el aceite de un lado del cilindro o del otro. Y con eso yo puedo mover para la izquierda o para la derecha el carrete. ¿Ok? Entonces, es simplemente un ejemplo de sistema de control donde se tiene un elemento, un sensor, un elemento de medida, y también un controlador y un actuador. ¿Ok? Bueno, era esto para esta clase, así que por hoy estaríamos terminando, si no tienen dudas. Con Bueno, esto ahora habría no. con esto habría que atacar el segundo práctico de Laplace, básicamente, ¿no? ¿Puede ser? El segundo práctico de Laplace, no, el segundo práctico de Laplace es con lo que vimos en la clase pasada. De los bloques. Viste que en el segundo práctico de Laplace tiene cosas de... La primera parte son como diagramas de bloques que hay que hacer las transferencias, que eso está muy fácil. Después la segunda parte tiene algo de modelado, una parte muy sencilla. Y la tercera tiene que ver con motores, la parte de motores CD que la vimos en la clase pasada. ¿Qué tercera, perdón? Yo veo práctico 1 y 2 acá nada más. No, perdón. En el práctico 2, dentro del práctico 2, Ah, estaba dividido en 3 partes, digamos. La tercera parte dice, ok, sí, ya vi. habla algo de, digamos, de motores CD, que gran parte de ese ejercicio está hecho ¿cómo es? Lo hicimos la clase pasada. Es verdad. Está. Esa es la clase que está acá, la del 5 del 4, ¿no? Si no estoy mal, sí. Sí, también está la del 7, ahí va, si se fijan, Ah, está... pero la del 7 está en continuo. Control continuo. Sí, porque el tema es que la mayoría fue, digamos, todo lo que vimos de la parte de motores y todo eso, está acá en esta presentación que está acá. Ok. Pero me parece que lo mejor va a ser poner acá arriba, donde es seguimiento de clases, tal vez las clases las ponemos en un bloque de estos, que estén todas las clases ordenadas y listo, porque si no, clases que tengan de varios temas, ¿tá? Entonces de repente es mejor las clases grabadas, dejarlas en un bloque de estos que, no, que sea independiente ¿cómo es? De cada tema. Porque cada tema acá tiene su clase de los videos que yo había hecho ahí en PowerPoint, pero no todas tienen. Por ejemplo, esto que di hoy no tiene. Y el tema, por ejemplo, que la clase pasada, yo lo que di fue esta introducción que está acá, que dice control continuo, y modelado, que está dentro de este tema, y también creo que vimos algunas consultas ahí va, vimos algo del práctico de Laplace. Entonces queda como medio mezclado ahí.
Así que no sé, de repente las clases, digamos, que fueron grabadas en Zoom, digamos, tal vez las podemos poner todas ordenadas con el Word que puse de seguimiento de las clases. No sé. Bien. Vemos Sí, a ver cuál le queda mejor. es que será cuestión de ver más que nada. Sí, sí, vamos viendo. Dale, perfecto, entonces. Bueno, muy bien. Gracias. Bien, profe, yo Dale. tenía unas preguntas ahí del práctico de la clase, pero no sé si lo vieron en esa clase, la veo ahí. Dale, si podés hacemos así, mirá. Fíjate la clase y la clase que viene, cualquier cosa me preguntás. Está, genial. Puede ser que hubiera un par que había que usar la definición para hacerla transformada. La definición de transformada de Laplace. Sí, que hubiera que resolver la integral. En el práctico 2, si hay muy poco. Porque encontré algunas ahí que estaban más complicadas y después encontré en internet que usaban teorema de convolución, algo así, que vi que aparecía ahí en una presentación. Ah, pero vos decís en el práctico 1. Sí, dentro del práctico 1, sí. Ah, sí, puede ser, sí. Había uno que hablaba de un I, ¿no? De un Ahí I. está, esa misma, sí, que está multiplicado por I de t. Sí, sí, ahí habíamos visto que ese I podía ser el escalón unitario. Podés Sí, pensarlo que es el vos Ahí habías está. hablado de eso en la clase la vez pasada, pero el tema fue que yo después lo quise también hacer. Y el tema tiene un T-6 que, claro, no está en ninguna de las opciones ya prehechas. Tenés que hacer, supongo ahí que tenés que hacer la Ahí está, integral. eso mismo. Yo Ah, después también probé ahí en una calculadora de transformada y me tiró otras fórmulas ahí que no aparecían. Pero igual me quedó la duda de cómo era con el IET. dale, vamos a hacer esto. Yo para la clase que viene lo planteamos, ¿tá? Lo hacemos en la clase. Estaba Buenísimo. genial. Perfecto. Bueno, lujo entonces. Bueno, nos vemos entonces. Dale, que pasen bien. Bueno. Chau, Chau. chau.